Hola comunidad, les doy la bienvenida a un nuevo episodio del video podcast La Suma de DesignOps. El día de hoy tengo como invitada a Vanessa Sierra desde Colombia. Ella ha sido Research Ops en Tiva de empresa de Credit Corp. Parte de esta experiencia la viene a contar hoy en el episodio, de hecho como Research Ops que ha tenido en la empresa. Será muy interesante saber cómo pudo haber trabajado en la estandarización y unificación de procesos de la operación de investigación, que es lo que nos viene a contar. Así que antes de empezar el episodio, cuéntanos un poquito más sobre ti, Vane. Gracias Alexandra. Bueno, soy Vanessa Sierra, tengo 30 años, soy psicóloga de profesión y súper apasionada y motivada por entender comportamiento. Digamos que eso me llevó a mi profesión y en este momento es lo que me tiene como vibrando en la tecnología y es cómo se comportan las personas, qué mueve a las personas a comportarse de esa manera. Estoy casada, llevo 4 años casada, que ha sido una experiencia increíble. Eh, y bueno, eso es un poco de quién soy yo en general. Chévere, de hecho, muy buen perfil como de psicóloga para estar en la parte de research y ya no solamente brindando como ese entendimiento de lo que necesitan los usuarios finales, sino también cómo terminas de organizar internamente en la empresa la parte de investigación. Así que creo que en research, creo que no he entrevistado todavía a nadie que sea psicólogo, así que está bueno este primer aproximamiento contigo, así que bienvenida al podcast. Feliz de que estés aquí con nosotros para compartirnos un poco sobre la experiencia que has tenido y que seguro que le va a servir de referencia a muchos. Así que antes de empezar ya de lleno a que nos cuentes esa experiencia, primero sí danos como esa introducción de cómo empezaste en el mundo de research en general, antes de incluso ver el Ops en específico, sino más general de todo lo que es investigación del usuario. Pues está chévere un poco también lo que mencionabas, creo que me lleva a responder tu pregunta y es como psicóloga en tecnología, psicóloga en diseño. Yo la verdad, desde que me gradué, estuve trabajando para el Estado en diferentes vertientes, más haciendo algo como service design y muy enfocada como en trabajar en mejorar procesos, políticas públicas, entender el usuario, las necesidades y demás. Y mucho de esto estuvo alrededor de población víctima del conflicto armado. Y esto fue muy bonito porque me llevó a conocer muchas partes del país, a hacer investigación muy etnográfica, muy de campo, muy de verdad en la cancha todo el día con la gente. Pero también llegó un momento de mi vida en el que yo enfrenté mucha frustración porque, sabes, como que mi trabajo era más, se resolvía muy en estudios, en investigaciones que tomaban un montón de tiempo, pero no tenían un impacto realmente en las personas. Yo me casé hace 4 años y mi esposo es diseñador gráfico, diseñador UX. Entonces, él es súper apasionado con el tema y viéndolo trabajar y viéndolo hacer investigación, digamos que yo lo orientaba en muchas cosas. Él me decía como, es que me cuesta sacarle estas cosas a las personas. Y yo le decía, no, es que no lo preguntes así, pregúntalo así. Y en medio de la conversación y demás, él me miraba y me decía, tú deberías hacer esto. Esto no, de hecho, sé que muchos diseñadores hacen muy bien investigación, pero un poco la conclusión de mi esposo era como, esto es para un psicólogo o un sociólogo o un antropólogo, no para mí. Eh, y ahí entró como la curiosidad, porque yo dije como, oye, sí, esto me gusta un montón, pero no sé nada de tecnología. No, o sea, no tengo ni idea de diseño. Sí podría. Y ahí me aventuré y empecé a explorar, a curiosear. Yo soy una persona como muy apasionada y cuando yo me meto en algo, me meto de cabeza. Cursos, conversaciones, etcétera. Y de repente se me dio la oportunidad para entrar a trabajar con Multiplica Talent para Bancolombia. Entonces, bueno, fue una experiencia maravillosa porque ahí llegué a un equipo de diseño muy robusto. Bancolombia tiene en Colombia un equipo de 250 personas entre service, en diseñadores UX, UI, research y demás. Entonces aprendí muchísimo. Me di cuenta un poco era esa prueba de si me gusta o no me gusta. Y encontré muchas bondades en el hacer psicología, pero para la tecnología. Y es como ponerle un poquito más de humanidad, encontrar
muchísimas de las razones que están a veces tan ocultas en las decisiones. Y algo que yo le valoro mucho a que una persona de ciencias humanas haga research es la metodología, ¿sabes? Como que eh, siempre nosotros hemos estado muy formados a cómo hacer investigación metodológicamente confiable. Y siento que eso me hizo sentir también muy, esto es lo mío, acá quiero. Y digamos que resumiendo todo esto para como completar la pregunta, me llevó una insatisfacción profesional y personal al UX Research y la verdad ha sido muy bonito. He encontrado un lugar en el que yo le he dicho a mis papás, porque mis papás me decían como, pero usted no estudió psicología. Y yo les decía, en serio, nunca había hecho tanto psicología como ahora. Y eso es muy bonito, eso ha sido muy bacano y sobre todo también en el ver que generas un impacto, porque creo que eso es lo que me frustraba antes. Ahora siento que puedo generar un impacto en el día a día, en la percepción de quién toma las decisiones en un producto, en la percepción de un equipo que está de verdad, de corazón, tomando decisiones por el usuario. Así que eso me gusta. Sí, no, qué bonito lo que nos cuentas, porque también rescato esa madurez que diseño en general va teniendo en el camino, de que al final si nos ponemos a analizar los equipos de diseño hoy en día, sobre todo estos que tú mencionas, los robustos, los que ya tienen cierto tiempo, en el equipo no vas a encontrar solamente diseñadores, vas a encontrar a personas de diferentes carreras, lo cual hace muy bonito al equipo porque tienes diferentes puntos de vista, backgrounds totalmente diferentes que aportan un montón a ese impacto que tú mencionas, que al final es como el objetivo de todo el equipo de entender bien al usuario y de plasmar en sus soluciones esas buenas prácticas que todos traen como que en su, como siempre les digo, en su mochila cada uno trae una experiencia diferente, ¿no? Entonces, eso es chévere de que hayas descubierto, gracias a tu esposo ahora, como dices, este mundo que así nomás tal vez no te hubieras animado a explorar por desconocimiento, ¿no? Y digamos, ya después de tu conocer y de empezar ya este mundo de research, ¿cómo o en qué momento es que conoces este término de Research Ops, que es ya como empezando a hablar sobre el episodio en específico, ¿no? Mira que en Bancolombia, como éramos tantos, el problema y el dolor de cualquier compañía que haya intentado hacer investigación de usuario, el reclutamiento era muy difícil, era muy complejo, a pesar de que Bancolombia tiene tantos usuarios. Pero era muy complejo y era un dolor muy común. Entonces decidieron nombrar a una persona como Research Ops. Y esta persona decidió hacer como un piloto en unas estrategias de reclutamiento. Y ahí, digamos que yo fui parte como de ese piloto. Y tener esa relación con el Research Ops y darme cuenta como de las soluciones que él estaba implementando. Ahí fue como mi primer contacto. Bien, no lo ejercí. Ya luego fue que empecé como a entrar un poco más en la cancha. Pero ahí fue como la primera vez que escuché y dije, ¿esto de qué se trata? Y oye, qué necesario es. Claro, y como tú dices, ya ir explorando tú por tu lado, investigando, bueno, tampoco es que hay como cursos específicos sobre Research Ops, pero al final todo esto del Ops se va ganando en la cancha, en el camino, tal como va funcionando en cada una de las empresas. Y ya, o sea, digamos, hablando del trabajo que tú hiciste en Tiva, ¿cómo es que empezaste a implementarlo o por qué se dio esa necesidad o cómo nació esa idea de que necesitaban tener un Research Ops enfocándose en este tema más de operaciones? Ya en TIVA, cuando yo llego, éramos cuatro researchers y el equipo empezó a crecer. Digamos que la compañía empezó a buscar otras fuentes de negocio y a otras líneas de negocio, perdón, y entre eso necesitábamos más investigadores. Así que llegamos a ser 14. Al ser 14 investigadores, no sabes, o sea, como que eso ya estaba un poco, cada quien hace las cosas como quiere, cada quien, éramos abogados, economistas, psicólogos, diseñadores, entonces como que llegó un punto en el que, oye, esto está un poco desordenado. Y la que es igual actualmente la CDO me dijo como, oye, Vanessa, yo era como la que, digamos que más tiempo llevaba en el equipo y también, digamos que como la que tenía un mayor concepto o metodología
de la investigación, así que me dijo, Vani, vamos a hacer una cosa, tienes 3 meses, 3 meses y haz de Research Ops 3 meses y vemos qué pasa. Y ahí fue como, uff, bueno, solo 3 meses y vamos a ver qué pasa. Y así fue como llegó a la necesidad, como en medio del desorden de lo que estábamos viviendo en el día a día. Sí, que normalmente es como llegan ops a los equipos porque se dan cuenta que, ok, esto se está saliendo de las manos, se está saliendo de control, necesitamos algo. Bueno, al menos por eso, tenían ustedes como 12 researchers, que era algo como manejable, digamos, pero si se esperaban demasiado, iban las cosas a salirse aún más de control y no iban a poder solucionarlo en el camino, ¿no? Y ya este reto que se te presenta y que te plantean, ¿cómo lo abordaste? Más o menos, ¿cuál fue tu punto de inicio y qué fue lo que hiciste en el camino, ¿no? Yo creería que el abordar el reto tuvo como 3 etapas. La primera, bueno, todo esto tenlo muy presente que eran como tienes 3 meses, solo 3 meses. Entonces, la primera fue como en 15 días en un sprint hice un diagnóstico con todo el equipo de research y con parte del equipo de UX y de UI y con algunos product owners del equipo. Esto para poder entender desde las diferentes dimensiones de verdad qué estaba pasando, cuáles eran los dolores, básicamente escuchar al usuario de la investigación, digamos que el que recibe la investigación, el que es insumo, etcétera, para poder darnos cuenta de verdad cuál era la necesidad. Lo segundo fue como construir y ejecutar un plan de trabajo. Entonces, este es el diagnóstico. ¿Cómo voy a abordarlo yo en estos 3 meses? Y ahí elaboré todo un roadmap de cada sprint que iba a hacer, de acuerdo también a lo que me había dado cuenta en el diagnóstico, y me establecí como unos KPIs por mes. Entonces, este mes mínimo tengo que lograr esto, este mes tengo que lograr esto, este mes tengo que lograr esto. Y con eso, en su momento, Pato me dijo, no, dale, tómate 4 meses y medio. Entonces ahí me dieron un poquito más de tiempo para abordar toda la necesidad. Mm, que fue muy importante de esa segunda parte, que lo que se planteó de verdad estuvo anclado al diagnóstico, porque algo que pasó al comienzo es que, digamos que la necesidad que me transmitió Pato al comienzo y mi lead de research fue como, Vani, hagamos un toolkit y con un toolkit nos organizamos. Pero cuando empezamos a hacer el diagnóstico dijimos, oye, no, o sea, lo que necesitamos no es un toolkit. O sea, esto va mucho más allá de un toolkit. Toolkits hay por todo lado. Eh, y eso nos permitió como hacer un plan de trabajo que fuera mucho más allá de eso. Y digamos que la tercera parte como abordé ese reto fue empezar a implementar conforme iba haciendo algo. Entonces, ¿sabes? Como que yo no me senté 3 meses en mi escritorio a hacer y hacer formatos y cosas y procesos alejada del equipo, sino que yo estaba todos los días charlando con todos. Oye, por ejemplo, consentimiento informado, ¿tú cuál usas? ¿Tú cuál usas? ¿Tú cuál usas? Oye, si tú tienes que hacer un diagrama de afinidad, ¿tú cómo lo haces? ¿Tú cómo lo haces? ¿Tú cómo lo haces? Y eso ayudó muchísimo a que la construcción estuviera alimentada y la implementación fuera como muy a la par. De hecho, yo construí algo que llamamos sesiones de ganando método, que eran las sesiones en las que yo bajaba todo lo que hacía al equipo y eran sesiones súper dinámicas y de juego en equipo en el que todos nos apropiábamos de lo que estaba pasando en la operación. Esa fue la manera en la que yo abordé el reto, como en diagnosticar, planear muy bien y empezar a implementar, pero como muy de la mano del equipo y no creyendo que la operación soy solamente yo. Claro, y qué bueno que te dieron también más tiempo para avanzar, porque me imagino que en el camino, claro, cuando vas hablando con la gente y metiéndote en su día a día de cada uno de ellos, te vas dando te vas dando cuenta de cosas que no tenías tú mapeadas y por más roadmap y proyección que hayas hecho, seguramente iban saliendo cosas en el camino que no tenías tú en mente, ¿no? Y tras, digamos, toda esta investigación que hiciste, todo lo que te proyectaste, ¿en qué momento o qué alertas tú viste en donde ya decidiste o viste que había la necesidad de unificar y estandarizar, por ejemplo, estas herramientas que tú estás mencionando ahorita, pero cuáles fueron esas alertas principales que salieron? Mira que hay varias, pero yo decidí traer para esta preguntita dos cosas específicas. Una,
que hubo una pregunta que le hicimos a los product owners y es como, ¿tú cómo calificas el desempeño del UX Research en TIVA? Y la respuesta en general era como, depende del researcher que te toque. Y eso de verdad no debería ser así. O sea, deberíamos asegurar que la calidad traspase como la persona, ¿sí? Porque el proceso está bien estructurado. Y otra de las cosas muy importantes es que además como de las entrevistas semiestructuradas que hicimos para el diagnóstico con el equipo, hicimos una encuesta con ellos preguntándoles por el timing, ¿sabes? Como cuánto te demoras tú analizando, cuánto te demoras haciendo artefactos, cuánto te demoras preparando una PPT. Y nos dábamos cuenta que, no sé, que un senior se podía demorar 2 días haciendo un análisis, pero había un senior que se demoraba una semana. Y también nos encontrábamos con que había personas a las que una PPT le tomaba un día y había personas que decían me tomaba una hora. Entonces nos empezamos a dar cuenta que algunos tenían algunas herramientas que otros no, pero no las estábamos compartiendo y que además habían cosas que les costaban mucho a algunos, pero solamente porque no conocían el cómo, ¿sí? O no eran tan expertos en el cómo y lo que necesitaban era un poco de orientación. Entonces ahí fue cuando como que dijimos, oye, espera, ¿qué deberíamos priorizar? Y también, ¿sabes? Yo lo llamaría un poco la seriedad del researcher frente a la organización, porque nosotros en UX todo el tiempo estamos peleando un poco en que nos crean y en el, oye, de verdad lo que te estamos diciendo tiene sentido. Y este pequeño detalle de que como área no seamos homogéneos, ya nos quita mucha seriedad de cara a los stakeholders. Um, y la misma seriedad ante los usuarios, ¿sabes? O sea, como que si hoy me recluta Alexandra con un correo que tiene un corazoncito y mañana con emojis y pasado mañana alguien súper serio, oye, o sea, esto es una fintech. Y eso fue como esas alertas de, oye, no, espérate, empecemos a estandarizar, a llegar como a un criterio básico de esto es lo que debemos hacer. De acuerdo, incluso esa estandarización que mencionas es tanto para el usuario final con el que tú te comunicas y que al final le generas también una experiencia desde que lo contactas hasta que terminas la investigación, pero también es esa estandarización con respecto a cómo es la relación con los stakeholders internos, porque ese es tu usuario interno a quien tú estás atendiendo, a quien le vas a dar toda la información recogida y el contenido de estos usuarios. Y bueno, sí, hay un montón de cosas que ver de tiempos, de herramientas, de incluso personas, como tú dices, del mismo seniority y que puede variar totalmente a pesar de que son ustedes del mismo equipo. Así que está súper bueno. No sé si ahí ya en esta búsqueda y como tú me decías de que has estado investigando en algún momento, ¿te ha ayudado alguna herramienta o framework o qué te ayudó realmente a plasmar esa estandarización que necesitaba el equipo? La verdad es que yo, desde que empecé como en esta montaña rusa y en este ejercicio de Research Ops, me enamoré un montón de la comunidad de Design Ops Latam. O sea, la verdad me ayudó un montón. Obviamente empiezo como en esta búsqueda loca de todos los recursos que yo pueda encontrar, pero más que una sola herramienta o un solo framework, yo creería que son tres cosas. Lo primero es mirar hacia lo que ya hay, porque a veces yo siento que quienes hacemos ops cometemos el error de ir a buscar algo increíble, ¿sabes? Como que este es el recurso increíble y traigámoslo al equipo, pero no descubrimos muy bien qué es lo que el equipo ya está utilizando y eso hace que haya mucha resistencia a la implementación, que para quienes hagan ops o estén interesados en hacer ops, deben saber que algo con lo que se pueden enfrentar es con resistencia, porque normalmente ops lo que busca es, eh, sabes, como que ser línea, ser camino, y hay personas que te van a decir, oye, ese camino no me gusta. Y creo que más que una herramienta, un framework, el hecho de vincular al equipo desde el comienzo de la construcción de cada cosa, uf, fue algo que ayudó y favoreció muchísimo a que se pudiera estandarizar, a que la gente se apropiara, a que la gente dijera, oye, voy contigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se trató de yo crear un gran formato de diagrama de afinidad,
sino ver el que utiliza tal, el que utiliza tal, el que utiliza tal, entre todos co-crear, entre todos decir esto no tiene sentido, de repente buscar técnicamente qué es lo mejor, buscar fuentes y demás, pero no quedarme como en que yo solamente lo voy a hacer. O sea, para mí ese es uno de los principios que me ayudaron en la estandarización. Algo también muy importante, creo yo, es como que hay cosas que ya están hechas y este mundo de UX ya tiene muchas cosas creadas, o sea, de verdad, como les decía ahorita, hay toolkits, yo hacía este chiste y se los decía a mi jefe en ese momento y es como, toolkits salen en paquetes de chitos, o sea, es como si salieran en paquetes de pap, hay por todo lado, ¿sabes? Yo en el ejercicio de construir el toolkit para Tiva logré recoger casi 23 toolkits. Entonces, el punto no es yo me lo voy a inventar, sino ya que hay hecho. Entonces, creo que eso alimentó muchísimo la construcción, el buscar lo que ya está hecho. Y no, y creo que es básicamente eso, más que una herramienta específica que crea que me haya ayudado a esta estandarización. Claro. Sí, no, estoy muy de acuerdo con empezar con lo que ya hay, ya existe y es mucho más fácil con el manejo de esa resistencia, porque sí, es verdad, va a haber mucha resistencia, sobre todo si les cambias por completo el proceso, las herramientas que utilizan. Entonces, para ahorrarte eso, anda por el camino más sencillo. Acá consejo de dos ops que les damos a quienes nos escuchan, de que no se inventen la rueda, vayan mejor por la parte segura. Y ya luego si quieren como innovar y eso, lo podrían incluso hacer incluyendo al equipo, pero teniendo ya una base estándar entre todos, porque si no va a tomar mucho más tiempo. Entonces, bueno, está bueno, digamos, esa primera parte. Y digamos, con esta, ya la estandarización que querías hacer dentro del equipo, más o menos a cuántas personas impactabas con esta mejora, no sé si eran solamente a los researchers o era también a otra parte del equipo que tenían dentro de diseño o incluso a otros stakeholders también. El impacto en general, obviamente estaba, digamos que el impacto indirecto estaba como en, de verdad, cualquier persona que tuviera contacto con el researcher, pues estaba viendo los procesos, la madurez de las cosas que hacíamos y demás. Pero en ese impacto directo, obviamente estaba el equipo de research porque empezó a encontrarse con muchas más herramientas, comunicación más fluida entre nosotros, ejercicios y procesos que nos facilitaban el quehacer en el día a día. Luego también está muy importante los diseñadores UX porque digamos que estábamos muy en el juego de research, es el único que hace investigación y el UX sin investigación también pierde un poquito de magia. Y en este poder estandarizar muchas de las prácticas, lo que logramos también es que UX tomara uno de los procesos de pruebas de usabilidad de una manera muy organizada, muy operativa, sin que afectara el proceso de research y que tuviera como la veeduría o el acompañamiento de research cuando fuera necesario, que eso era un match que no habíamos logrado. Entonces impactamos diseño y por último fue muy importante el impacto que se generó con CX y con data porque parte de lo que logramos digamos que de lo que nos dimos cuenta en el diagnóstico y logramos implementar en el plan de acción fue como generar procesos claros, ¿sabes? Porque una cosa es que tú te acerques como researcher a CX y digas, oye, tú me puedes ayudar, de pronto has tenido llamadas sobre tal cosa, a otra cosa es que tú tengas un proceso claro, una persona de CX que sabe que parte de su proceso es esta y que tú sepas cómo documentar esas solicitudes para que si hay alguien más que tiene una solicitud parecida, tú puedas encontrarla. O sea, ya ahí te encuentras con un universo muy diferente y eso pues favoreció tanto a CX como a nosotros porque ellos también a veces necesitan esa comunicación de, oye, un usuario me dijo esto, ¿a quién se lo digo? ¿Sí? Entonces, eso fue muy bueno y con data, porque con data también había mucho esta fricción de parece un favor, ¿sabes? Como que pues no sé, necesito tal cosa, a quién busco y quién podría tener ese dato, no. Entonces fue sentarnos con el chapter lead de data y decirle, mira, estos son los tipos de solicitudes que podemos tener, estos son los momentos en los que la data es importante para la investigación, cómo podemos hacer un buen match, quién puede ayudarnos en estos casos, cómo documentamos ese capacity de tu equipo para que para ti no sea un problema, y eso hizo que el equipo y el proceso fuera mucho más armonioso. Entonces quitó un dolor de cabeza para el researcher
que era básicamente pedir ayuda. Y quitó un dolor para los otros equipos, que era cómo yo muestro ese capacity y cómo yo respondo a esas solicitudes sin que mi equipo se sienta desgastado. Entonces creo que sí generó un buen impacto no solamente al equipo de diseño. Sí, sí, de todas maneras, me imagino que, bueno, es, como tú dices, es impacto directo e indirecto, pero muchas personas se pueden ver beneficiadas, incluso el usuario final también, como tú decías al inicio, el generar esa experiencia de una misma manera de researchers de una misma empresa es súper importante para la seriedad y la formalidad de lo que están haciendo, el estudio que están haciendo, ¿no? Así que se incluye ahí indirectamente a los usuarios finales. Y al inicio mencionaste el tema de que te definiste como algunos como indicadores internos o hitos a cumplir, pero igual no sé si pudiste medir de alguna manera estas mejoras que realizaste en el equipo, si tenías como un set de métricas o no llegaste a eso, más o menos no sé si nos puedes contar de ese lado ya de resultados, ¿no? Como te contaba, el plan fue a 4 meses y medio. Sin embargo, digamos que mi idea de métricas y de medir esos KPIs estaba en el último sprint y ahí fue el layoff. Entonces no alcancé a tener unas métricas como las esperaba yo tener, pero algo que sí me pareció muy valioso y que quería compartirte es que, digamos que hubo 3 cosas que yo resaltaría como resultados brutales. Uno es la gobernabilidad de la información. ¿Por qué? Porque en el día a día, cuando tú empiezas a hacer research, acomodas y cuando empiezas a hacer diseño, de hecho, acomodas sin alguien en operaciones, como que tú tienes 1000 archivos de Figma, tienes 3 carpetas con grabaciones, unas grabaciones en tu escritorio, otras en el Drive, otras, ¿en qué Drive están? Entonces pasaba que alguien renunciaba y pues básicamente lo eliminaban su cuenta y ahí quedaba todo lo que quedaban en las grabaciones. Y en conversaciones con abogados, de hecho, nos dimos cuenta que por ley de tratamiento de datos estábamos cometiendo muchos errores en el tema de, oye, eso no debería pasar, ¿sí? Esto debería tener esta cadena de cuidado de la información, etcétera. Entonces, creo que el garantizar la gobernabilidad, la protección legal de la información, el que hoy, después del layoff, todas las grabaciones, todas las bajas de información, todos los figmas están en la misma carpeta, organizados con un índice, para mí eso ya es un resultado maravilloso, que es básicamente gobernabilidad. Otra de las cosas muy importantes, los recursos. Un poco lo que te contaba al comienzo, no teníamos recursos. En este momento el proceso quedó como tan estructurado y tan diseñado que a cualquier etapa de la investigación que tú estés, no solamente te vas a encontrar un toolkit, el toolkit es como el 10% del site, porque es como un site en el que tú te encuentras todos los recursos que tú necesites. Entonces, estoy empezando, necesito reclutar, mira, tenemos estos tipos de reclutamiento, estos tipos de incentivo, el proceso de incentivo es este, puedes reclutar de estas maneras, este es nuestro consentimiento informado para este tipo de usuarios. Ah, no, que mira, sabes, ya estoy en proceso de análisis. Bueno, mira, para analizar te ofrecemos matrices de Excel, en lo que se puede ser flexible es muy flexible, entonces puedes hacerlo en FitJump, puedes hacerlo en Miro, puedes hacerlo como quieras. No, mira, tengo que hacer una PPT, mira, tenemos todos estos templates, escoge cuál se abarca de acuerdo a tu investigación. Y yo siento que el hecho de que un equipo de investigación tenga esta cantidad de recursos optimiza muchísimo el tiempo, porque siento que un dolor muy grande de nuestro quehacer en las compañías es nuestro timing. En muchas ocasiones nos tomamos más del tiempo que funciona para una metodología agile. Y esto, y que es tiempo que no, o sea, no nos podemos dar el lujo. Y el hecho de tener tantos recursos hace que tu proceso vaya más rápido, que tú no te tengas que preocupar por hacer un diagrama de afinidad en Figma, sino que ya tienes muchos templates de diagrama de afinidad, escoge, ¿sí? En esas cosas en las que el investigador no debería estar ocupado, la operación las debería resolver. Y creo que eso es como una de las cosas también que resalto, que puede verse como una mejora visible. Sí, no, esto último que has mencionado es, digamos, ops puro y duro de
enfoca a tu usuario, que en este caso eran los researchers, en hacer lo que ellos han venido a hacer en el equipo sin estar pensando en ninguna otra cosa que les quite tiempo innecesario, cuando ellos el valor realmente lo pueden generar en eso que son expertos, ¿no? Así que está súper buena esa última parte. Y bueno, lo último ya que te quería preguntar era como, ¿qué fue lo más retador que has visto en esta unificación y en esta estandarización de todo este proyecto que hiciste? Fue muy retador inicialmente que yo no sabía nada de Research Jobs. O sea, creo que eso fue como el miedo al comienzo, como lanzarme al vacío. Agradezco un montón la confianza que tuvo Pato en ese momento conmigo porque fue como, dale, o sea, confío en ti. Pero yo no sabía cómo hacerlo. Entonces creo que ese fue un reto muy grande, pero fue muy bonito porque también fue probarme en ese, todo lo que no sabía que podía hacer y fue muy bacano. Creo que otro de los retos importantes fue la temporalidad. A mí pensar 3 meses, yo qué voy a hacer en 3 meses, pero al final fue muy bonito ver que en 4 meses hice muchas cosas y quedó muy robusto y se cumplió el 90% del plan de trabajo, pero obviamente sí me daba mucha angustia pensar y obviamente también eso llevó a que fueran 4 meses muy intensos y de trabajo muy arduo, pero bueno, ese creo que fue otro reto grande, la temporalidad. Y creo que eso en general, obviamente lo que les mencionaba de que es a veces complicado el tema de cómo con el equipo logras que adopten, que hagan parte y demás. Ese era mi temor más grande cuando yo llegué a Research Ops, dije, uff, me tienen que copiar 14 personas. Era mi temor más grande, pero te cuento que fue lo más bonito, porque al final siento que todos se vincularon, todos se apropiaron, todos se emocionaban en cada sesión de Ganando Método, eh, y fue muy chévere. Creo que para otras personas que hagan Ops, eso puede ser un reto, de verdad, como que el equipo se monte en el bus. Creo que he usado muchas palabras y cosas muy colombianas, pero ahí va. Eh, bien. Eso creo que fue. Está súper bueno, igual incluso con esta experiencia que has tenido, te invito a responder la última pregunta, que es la misma en todos los episodios, que ya desde tu perspectiva y experiencia aplicando Research Ops en esos meses, ya qué skill, conocimiento, actitud recomiendas que deba tomar en cuenta los Design Ops o Research Ops para afrontar los retos que hoy en día has visto que tienen los equipos de diseño. Voy a mencionar dos que a mí me parecieron claves en la experiencia, no solo en la experiencia que yo tuve, sino en la experiencia que tuve viendo a otros Research Ops o otras personas haciendo Design Ops. Y es planeación. Para mí, el skill fundamental de una persona que quiere hacer Ops es planear. Porque si no, se la van a pasar tapando huecos y apagando incendios. Y eso es un dolor muy fuerte porque te conviertes como es muy posible, es muy fácil convertirte como en el asistente de todo el equipo. Y al final, tu trabajo no toma la visibilidad o el impacto que debería tener solo porque no has tratado como llevar un plan, ¿sí? Creo que algo que me ayudó mucho a mí y que me cuidó en el proceso fue tener un plan muy trazado, ¿sabes? Entonces, como que yo sé que este sprint hay que trabajar esto. Claro, puedo ser flexible, pero yo sé que esto es la prioridad. Y siento que eso ayudó a que los resultados no llegaran a destiempo, sino que tuvieran coherencia, porque a veces también yo lo he vivido en experiencias de Design Ops que de repente decide trabajar, primero organicemos los archivos de Figma y luego convenciones de Figma, y, o sea, no, espérate, ¿qué va primero? ¿Qué necesita aprender primero el equipo? Y eso es planear. Y lo segundo, creo que comunicación. Definitivamente, a ver, yo creo que la comunicación es importante para cualquier rol, pero para operaciones es fundamental porque si tú no logras comunicar lo que tú tienes en tu cabeza, lo que tú hiciste, lo que tú trabajaste, pues se queda ahí, ¿sabes? O sea, solamente lo vas a saber hacer tú, pero ¿y el resto del equipo? Y de hecho, si tú no logras escuchar al equipo y comunicar con ellos las iteraciones que necesitan tus instrumentos, tus artefactos, tus procesos, pues te vas a quedar demasiado ciego de cara a lo que estás construyendo. Entonces creo que
comunicación y planeación son fundamentales. Súper, no, me parecen muy buenos consejos. Me siento también muy identificada, así que créanlo, eso es algo que vivimos nosotros como Ops muchas veces, ¿no? Así que bueno, gracias, Vane, por estar hoy en el episodio. Me gustó mucho conversar contigo. Espero que verte un poco más por la comunidad también, como generando más contenido para todos, porque creo que siempre, bueno, los que pasan por acá y hay muchos miembros de la comunidad que tienen mucho por compartir y que está como muy calladito todavía, ¿no? Así que para eso es la comunidad, para seguir compartiendo y colaborando entre todos. Así que de verdad, muchas gracias por el episodio. Súper, no. Gracias a los que nos escuchan, gracias a ti por el tiempo. En realidad también lo disfruto un montón. Como dices, gracias a los que nos acompañaron hasta aquí y bueno, ya nos vemos en un siguiente episodio en un par de semanas. Adiós.